Está con nosotros Joel Duquesne, que es Cyber Service Manager de Beazley. Joel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer que estéis aquí. Con nosotros le acompaña Hilaria Salvato, que es International Underwriting Manager de Cybertech de Beazley. Hilaria, también buenas tardes, bienvenida igualmente. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, antes de que empecemos a hablar de lo que ve Beazley cada día y cómo ayuda a las empresas, ¿por qué no situamos a Beazley en ese entorno del negocio de los ciberriesgos? ¿Quiénes sois? Vale, voy yo. Vale, perfecto. Entonces, Beazley es seguramente una de las principales empresas de seguro que ofrece ciberriesgo a nivel mundial. Se coloca entre las primeras tres y ha crecido. Es una empresa con un headquarter en Londres y que ha crecido mucho en Estados Unidos y seguramente tiene planes de crecimiento aún más importantes a nivel internacional, que es decir, a nivel de Europa y de Singapur y APAC. Nosotros ofrecemos desde hace más de 20 años, yo diría, seguramente en Europa desde hace más de 10 años ofrecemos un seguro de ciberriesgo, un seguro que es vuelto claramente a cubrir todos los riesgos que se han relacionado con el mundo tecnológico y aún más, y esto es lo que hace seguramente y que puede contar seguramente mejor mi compañero Joel, aún más lo que hacemos es ofrecer un servicio de asesoramiento y de ayuda para nuestros asegurados para entender bien el riesgo que llevan dentro de su casa y dentro de su empresa. Porque, Joel, entiendo que en 20 años, claro, esos ciberriesgos han evolucionado y mucho. Entonces se hablaba de, no sé cómo llamarlos, esos riesgos de hace 20 años. Tecnológicos. Riesgos tecnológicos sí, hoy de otro tipo. Las claves USB que se podía poner en la computadora y así tenían los empleados que claramente iban un poco downloading todos los datos que tenías. Algo que ahora no creo que vamos viendo mucho, ¿no? Bueno, yo la verdad es que los riesgos hace 20 años no puedo hablar mucho porque... Ninguno de los que estamos aquí. Pero sí, lo que es seguro es que los riesgos evolucionan, ustedes lo saben muy bien, muy rápido, y un problema que tenemos hoy no lo vamos a tener mañana y así, o sea, si vemos por ejemplo el tema de riesgos de terceros, que es lo que estábamos mencionando ahora de la cadena de suministros, eso vamos a decir se puso de moda el año pasado o hace 2 años con lo de SolarWinds. Hoy en día no se habla tanto, que significa que es igual de importante o menos importante, no, pero yo sí siento que la industria va cambiando, vamos a decir, el tema. Cada año hay un tema nuevo. Y bueno, sí, hay una evolución constante y nosotros tenemos que hacer un monitoreado para elegir correctamente los riesgos que vamos a asegurar. Claro, sí. Para ayudar a nuestros asegurados seguramente, sí, al mismo tiempo para estar al tanto con lo que pasa en el mundo, en el sector tecnológico. Claramente, yo hablaba antes del tema de la clave de USB que se podía poner en la computadora. Luego, no lo sé, el seguro de cyber, por ejemplo, nació teniendo en cuenta el tema del GDPR, entonces el tema de los datos, de la protección de los datos. Y luego, desde hace un par de años o no lo sé, al comienzo del 2019, por ejemplo, empezó todo el tema del ransomware, que es un ataque o un tipo de ataque que antes no existía o que por lo menos no era tan importante como ha demostrado ser en los últimos 3-4 años, que claramente ha afectado al mundo del seguro. Oye, va creciendo, va evolucionando el ciberriesgo y va creciendo el negocio, de ahí esas perspectivas, ¿no?, que Hilaria nos estaba describiendo. España forma parte de ese crecimiento porque España, en ese mapa de ciberriesgos, pues está bien posicionado. Es algo que no solo dicen las consultoras externas, sino que lo veis vosotros también. ¿Cómo podemos definir ahora mismo la situación de país con respecto a otros países europeos en cuanto a las ciberamenazas que ciernen sobre empresas privadas y también sobre administraciones públicas? Bueno, medir eso es complejo. Es decir, que decir que se ataca más en España que en Francia depende de cómo lo mides, etcétera. Entonces, responder esa pregunta de forma precisa, yo pienso que nadie lo puede hacer realmente. Ahora, con respecto, o sea, pienso que básicamente los atacantes van a mercados que tienen dinero. España sigue siendo un país de los más ricos del mundo y aquí, pues, hay información que es valiosa para los atacantes. Con respecto al tema de administración, pues es un poco igual. Las administraciones
no siempre van a tener controles de seguridad que son apropiados, y paralelamente van a tener acceso a información que puede ser muy interesante. Después, ¿qué tipo de amenaza ataca? Pues en general cualquier tipo de ataque de tipo de espionaje y que tenga ese tipo de objetivo se va a enfocar mucho más en temas de administración, justamente por lo interesante que pueden ser esos datos. Ahora, como digo, o sea, decir que nosotros vemos igual de incidentes en España que en Italia, que en Francia, vamos a decir que se puede ver de forma más o menos uniforme. Sí pueden haber variaciones entre los diferentes países. Boni. Uh-huh. Pues a mí me resulta también muy interesante en el ámbito de los riesgos y de los ciberseguros que muchas veces se habla de ellos como un seguro, pero en el sentido de que obliga de alguna manera a las empresas a tener unos mínimos, ¿no? Porque no cualquier empresa puede contratar un ciberseguro porque sí, ahora venga, yo pago la póliza que sea, ¿no? Hay que cumplir, vosotros realizáis una serie de auditorías, ¿no? Me gustaría saber en este sentido cómo funcionan, ¿no? Para que las empresas que nos escuchen lo puedan entender y que, oye, que sirva para que puedan implementar esas medidas básicas, siempre va a ser muy positivo, ¿no? No, sí, claro, claramente. De hecho, nosotros decimos, siempre solemos decir que las empresas de seguro ayudan los asegurados a mejorar su nivel de madurez cibernética, simplemente porque veniendo de una experiencia de hace más de 20 años, nosotros sabemos cuáles son, por ejemplo, los tools o que los asegurados tienen que tener o sí para que no sean afectados o para que para que puedan un poquito mejorar su nivel de madurez y no sean atacados. Entonces, en Beazley nosotros acompañamos a nuestros asegurados en el tema de la prevención, es decir, que con las preguntas que hacemos le ponemos el asegurado al tanto de lo que tienes que tener, es decir, desde hace un par de años sabemos que todo el mundo tiene que tener el multifactor authentication in place, porque si no lo tienen, claramente esto lo hemos visto como algo que seguramente ayuda a los atacantes. Luego ayudamos al asegurado a llegar a un nivel de madurez que haga que el asegurado sea insurable, porque si no va a encontrar seguro. Entonces mejora su nivel, encuentra el seguro que lo ayuda durante el tema de la indemnización si pasara o si pase un ataque, y luego con el tema del cyber service. Entonces, es decir, ayudarlo en todo lo que es el manejar un ataque, porque el tema de ser atacado, claramente todo lo que trabajan en cybersecurity saben que is not if but when, pero el tema de los ataques y de manejar los ataques que te pasan es seguramente algo que nosotros el equipo de Joel creo que hace bastante bien. Sí, me parece la explicación es muy buena porque explica todo el ciclo. Es decir, el seguro no es solo nosotros te damos una póliza y ya. Es decir, primero vamos a observar cuál es tu nivel de riesgo. Si es demasiado riesgoso, puede que no queramos agarrar el riesgo. Te vamos a acompañar a llegar a un nivel sano de riesgo y a partir de ahí te vamos a acompañar. No es que solo te damos la póliza y nos vamos. Es decir, que nosotros te vamos a acompañar, por ejemplo, ¿qué significa eso? Un CISO puede tener una cierta cantidad de preguntas y puede hacer llamado a nosotros. Y nosotros somos básicamente como unos consultores que están a servicio de nuestros asegurados, porque nos conviene también que nuestros asegurados mejoren. Tenemos un panel de vendedores que son especializados en varios temas de ciberseguridad, porque hay algo clave, que es que cuando hay un incidente, el impacto no es solo un impacto técnico, puede haber un impacto legal, un impacto de comunicación, de reputación de tu empresa. Y Beazley, nosotros sabemos un poco de todo, pero lo importante es que vamos a coordinar el incidente y poner a nuestro asegurado en contacto con vendedores que son especializados tanto en respuesta de incidente, peritaje, PR, o sea, relaciones públicas, legal y etcétera. Entonces, porque también nos conviene que cuando hay un impacto, contener al máximo eso. Entonces, otra parte interesante es que así como vamos a trabajar con empresas que son de 2 o 3 empleados, también vamos a trabajar con multinacionales gigantescas. Y somos capaces de ser útiles para tanto las pequeñas como para las grandes. Y eso es apasionante. Nosotros empezamos un día y en la mañana estamos ayudando a un colegio y en la tarde estamos ayudando a una empresa multinacional.
Y eso nos da también una visibilidad de muchos incidentes que nos da una experiencia para responder de forma un poco más efectiva. Oye, Joel, Hilaria, ¿nos podéis contar un ejemplo? Porque, claro, has hablado de un escenario en el que lo más importante es la gestión del tiempo, porque cuanto más pasa el tiempo, la reputación puede verse más impactada. Cuanto más pase el tiempo y no se recupere la actividad de la compañía, más se va impactado la cuenta de resultados. Cuanto más pase el tiempo, esa información sensible cambia de manos. Por lo tanto, creo que es una gestión de tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto desde que se produce el ciberincidente? Y vosotros estáis ahí para ayudarle, acompañarle, ponerle en contacto con en la lucha contra el tiempo. ¿Cómo funciona? Basado en un ataque real, del que vamos a omitir, obviamente, el nombre, ¿no? Vamos a decir, el proceso es el siguiente. Cuando ocurre el ataque, generalmente nos llega la información a nosotros, a Cyber Services, y vamos a hacer una llamada inicial lo antes posible para medir el impacto. Si se trata de un incidente que es grave, suelen ser ransomware en nuestro caso, básicamente ahí inmediatamente vamos a hacer llamado a varios tipos de vendedores en función de la situación. Vendedores, empresas especializadas en respuesta a incidente y peritaje, abogados. Eso casi 99% del tiempo tenemos que llamar a un abogado porque no se sabe qué tipo de data está afectada en el incidente. Si es ransomware, también vamos a hacer llamado a empresas que se especializan en todo tipo de negociación de ransomware. Eso es en el caso de ransomware, que no es siempre necesario. Ahora, con respecto a los ejemplos, yo no sé si tú tienes algún ejemplo interesante, sino lo que pasa es que, claro, todo se vuelve en el día a día, al final todo termina siendo lo mismo, pero yo diría que es difícil explicarlo sin entrar en detalles. Hay seguramente varios ejemplos de siniestro de lo que ha ocurrido. Yo creo que mucho depende tantísimo del sector de la empresa que ha sido afectada. Es decir, si eres una empresa manufacturera y claramente la mayoría de tu pérdida está relacionada con el hecho que se te ha parado la producción, claramente los costes de forensic se trabaja muchísimo para que la infraestructura pueda ser levantada de manera correcta y así la empresa pueda volver otra vez a seguir produciendo. Y entonces con el tema de la business interruption, si hay un tema claramente, no lo sé, que eres una empresa que maneja muchísimos datos, por ejemplo, claramente se trabaja seguramente con los forensic, pero se da mucho más un enfoque, yo diría, en el dark web para ver si estos datos han sido publicados. Se trabaja mucho más con los abogados, por ejemplo, por el tema de la notificación. Entonces, seguramente siempre es un tema de trabajar contra el tiempo, pero mucho depende el siniestro se maneja, mucho dependiendo del sector, tiene a ver mucho que ver con el sector con el cual el asegurado está relacionado. Pablo. Yo voy a preguntarles un poco, porque entiendo que, por lo que me comentan, tenéis un equipo de informes o de especialistas que realizan informes bastante a menudo, y era un poco por preguntaros ¿cuál creéis que es un poco el sector que más suele estar en el foco de los atacantes? Porque al final los atacantes siempre buscan dinero. Bueno, los tres sectores que estamos observando en este momento que están siendo atacados, todo lo que son servicios profesionales, administración y ONGs. ¿Por qué esos son los sectores más atacados? Bueno, yo puedo especular. Diría que cuando se trata de servicios profesionales, pensemos, por ejemplo, si tú logras atacar una consultora, esa consultora va a tener data de vete tú a saber cuántos clientes. Entonces, cualquier empresa que sea un punto neurálgico, o sea, un centro en el cual hay, SolarWinds es un buen ejemplo, aunque no sé si eso cuenta como servicio profesional, pero cualquier empresa que sea un punto central de información es un buen target. Porque si lo puedes o extorsionar a esa empresa o utilizar a esa empresa como plataforma para entrar a otros entornos. Con respecto a la administración y las ONGs, pues pueden ser temas de lo interesante que pueden ser esas datas, o simple y llanamente que hay industrias que son más maduras que otras en términos de controles de seguridad, y entonces los atacantes también buscan
la facilidad y la efectividad. Entonces ellos van hacia donde es fácil entrar, básicamente. Oye, ¿y qué empresas son las que entienden que no necesitan un seguro, pero tal vez deberían echar mano de él? Porque al final nos hemos acostumbrado en nuestra relación con los seguros, ¿no? Pues en nuestra casa, en nuestra vida, en la salud, en fin, el coche, hay un montón, ¿no?, de coberturas. Y sin embargo, las empresas, que también tienen un área, ojo, de cobertura de negocio, cuando les habláis de los ciberriesgos, ¿qué os dicen? ¿Hay que hacer todavía mucha más educación en este terreno? ¿Cómo lo veis? Sí, empiezo yo y luego si quieres Vale. sigues tú, ¿vale? Yo creo que sí. Yo creo que seguramente el tema de la educación y de la concienciación en el tema del saber riesgo es muy, muy importante y sigue siendo importante. Claramente habrá empresas que se colocan un poco más en el tramo de lo que nosotros llamamos large risk, que son empresas que, por ejemplo, como la de SolarWind o empresas que tienen filiales en Estados Unidos y que están un poquito más acostumbradas. Hay una misconception bastante grande en el tema del cyberriesgo y del cyberseguro, que es decir que las empresas, las pymes, por ejemplo, se piensan que son pequeñas, they are like, too little to matter. Pero la verdad es que no es así, porque especialmente con el tema de la cadena de suministro y los ataques a la cadena de suministro, los hackers lo que hacen es que lanzan muchas veces ataques a nivel como generalizado, sin mirar si es un advanced persistent threat, entonces si es un ataque que está bien mirado a una empresa. Y las empresas que no tienen el nivel de madurez cibernético elevado y no tienen el seguro, claramente son que se llamarían low hanging fruits, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el punto clave que está explicando Hilaria es los ataques no discriminados que se hacen de forma automatizada. Y eso es difícil de entender para una pyme que no tiene nada que ver con informática, que es que los atacantes escanean Internet y pueden atacar a cientos de empresas al mismo tiempo. Y ahí, como lo explica ella, son las empresas que son más fáciles de atacar. Entonces, pienso que sí, la respuesta ahí, la pequeña empresa que piensa que porque es pequeña y no es visible no va a ser atacada, pero de momento que tú tienes una presencia en Internet, ya eso hace que de alguna manera puede ser atacado. Pero ¿les tira para atrás también el precio? ¿Es caro? ¿No es caro un ciberriesgo? No, yo diría que no es caro un ciberriesgo porque si claramente el asegurado tiene que entender su riesgo. Es decir, si te piensas que los costes de forensic para manejar un incidente o las pérdidas de beneficio, si por ejemplo eres una empresa manufacturera que no puede producir por una semana, puede llegar hasta a millones de euros en tema de pérdida de beneficio. Entonces, el seguro no es caro y además es una forma complementar para protegerse y para ayudar a mejorar también un tema de risk management offering para el mismo asegurado. Entonces, yo diría que comparado con lo que pueden ser las consecuencias de un ataque, yo diría que el seguro no es caro. Venga, nos da tiempo a una pregunta más, Pablo. Yo, la verdad es que coincido mucho con lo que decía tanto Hilaria como nuestro compañero Joel, que las pequeñas no se dan cuenta realmente de estos ataques automatizados. Nosotros desde el servicio de Bapasec, que tenemos automatizado para proteger las páginas web y la presencia en Internet de muchas compañías, vemos ataques de hace 2-3 años que de manera recurrente les están llegando y nosotros gracias al servicio les conseguimos parar. Entonces, pues bueno, es algo que es algo que yo creo que no sé cómo vamos a tener que hacer, pero poco a poco tenemos que llegar a las pequeñas compañías. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Pues yo creo que formación, escuchando nuestro programa. Aparte de escuchar nuestro programa, formación, dejarse asesorar de los consultores expertos de Beazley. Y bueno, un poco también les quería preguntar cuál es la medida de seguridad técnica que quizás más ven en todas las compañías o cuál echan más de menos. Obviamente la autenticación multifactor, clave. Las copias de seguridad, importantísimo. Las copias de seguridad, cuando hay un ataque, el que tiene las copias de seguridad bien protegidas lo agradece, y lo agradecemos nosotros también. Y después, ya cuestiones un poco técnicas, pero que suelen ser las mismas. Proteger bien el Active Directory, lo típico de tus cuentas de privilegios
protégelas. Al final siempre son las mismas, siempre me imagino que ustedes en este programa ya han repetido esto de alguna manera u otra, han hablado de esto en alguno, pero siempre terminan siendo estos los mismos controles de siempre que faltan. Sí, pues es bueno repetirlo y que lo vayan viendo también desde la perspectiva que tenéis vosotros de tantas compañías. Venga, Moni, una reflexión final. No, lo que estabais comentando, ¿no? Que al final esa formación y esa concienciación siempre es fundamental. Imagino que también lo pedís, seguramente que es uno de los básicos, ¿no? Que tengan concienciación, tanto de forma transversal a toda la compañía y los empleados, porque si no, no hay seguridad tampoco, ¿no? No, claro, y que hay además una seguridad, un plan más holístico, es decir, también algo como a nivel de compliance, a nivel de planes de respuesta a incidentes, no es solo un tema técnico, es un tema que tiene que ver más con toda la empresa y no solo con el departamento. Eso creo que es más importante también, no solo con el departamento de IT. Absolutamente, son pues aspectos que los hemos identificado, pero que hay que seguir trabajando en ellos. Os deseamos nosotros toda la suerte del mundo en vuestro trabajo, el que desarrolláis desde Beazley, a Joel Duquesne y a Hilaria Salvato, que hoy nos han acompañado dándonos a conocer cómo ellos están ahora permeando esta cultura de ciberseguridad a través de su producto aquí en España. Mucha suerte. Gracias, Hilaria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.